Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir tratando múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1. Recordemos que hoy hubiéramos tenido el Gran Premio de Imola, pero no se ha podido disputar, y que mañana entramos en semana de Gran Premio. Igualmente tendremos la semana que viene, el fin de semana a estas horas de la semana que viene estaremos hablando sobre el Gran Premio de Mónaco. Antes de dar comienzo con este vídeo, recordaros que tenéis en la descripción el índice a todos los temas que vamos a tratar en este canal. Por si queréis ir específicamente a un tema de vuestra elección y así saltaros el resto de temas, lo podéis hacer mediante ese índice. Y así, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo con el primero de los temas, que tiene que ver, es una ampliación a una entrevista que ya estuvimos contando, pero que han sacado más cosas de relevo a un ex jefe de equipos de Fórmula 1 que ha sido Joan Villa-del-Prat. Ya os trajimos aquí, él estuvo hablando acerca del equipo Red Bull y su opinión es que Red Bull no va a estar dominando toda la temporada, que sobre todo para final de temporada tendremos alguna sorpresa. ¿Qué sorpresa era esa? Pues esa era el equipo Aston Martin. Vamos a tener dos cosas que ha dicho en estas entrevistas bastante interesantes, pero la primera de ellos no es específicamente sobre Aston Martin, es sobre Fernando Alonso y sobre todo es sobre la decisión que eligió el equipo Alpine de no continuar con Fernando Alonso. Realmente fue Alonso quien no continuó con ellos, pero esto estuvo también derivado en muchos otros factores que aquí os hemos ya contado, pues la razón de que Lawrence Stroll insistió mucho en ficharle. También cuando ya estaba en esa decisión de si quedarse en Alpine o marcharse a Aston Martin, influyó Flavio Briatore, que confiaba mucho en el proyecto de Aston Martin. Hubo muchos factores por las que Fernando Alonso acabó decidiendo marcharse a Aston Martin, por cómo veía él también ese proyecto, por la ambición que él le veía a toda la gente dentro de Silverstone. Muchas cosas para al final acabar decidiendo marcharse al equipo Aston Martin, y Joan Villa-del-Prat ha dicho que la decisión por parte del equipo Alpine de no continuar con Fernando Alonso ha sido una cagada. Así lo ha llegado a decir, y dice que a la vista está, ya no por el hecho de no tener a un piloto como Fernando Alonso, sino por el hecho de con quienes le han sustituido, porque estamos viendo a dos pilotos que se chocan entre sí, que no están consiguiendo sacar el máximo provecho al Alpine, que no están consiguiendo impulsar al equipo en el desarrollo para conseguir mejorar. Dice que eso son todo cualidades que tenía Fernando Alonso, que las tenían en Alpine y que ahora se están dando cuenta en Alpine sin Fernando Alonso que no las tienen y que él era quien las aportaba. Eso es lo que ha estado comentando Villa-del-Prat, bastante interesante. Ahora os leemos textualmente sus declaraciones, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, que también es así porque desde dentro del equipo Alpine se han dado cuenta hasta el punto de que ahora estaban buscando otro piloto. Lo hemos tratado en este canal, esas declaraciones, esas noticias que sacó Nacional Cataluña sobre que Alpine estaba ahora interesado en hacerse con los servicios de Carlos Sainz y que estaban acercándose. Un Carlos Sainz que no quiere salir del equipo Ferrari ni por asomo por ahora. O sea, mientras él continúe, tiene contrato para el próximo año y mientras siga pudiendo seguir en Ferrari, lo va a hacer. Pero es ya un indicio de que en el equipo Alpine se han dado cuenta de que al final no están tan bien. Aquellas palabras que soltaban desde el equipo Alpine sobre que su dupla de pilotos el próximo año era mejor que la que tenían en 2022, es decir, en el cambio de Gasly por Alonso era mejor porque mezclaban juventud y experiencia, y que también era mejor esa dupla de pilotos que si hubieran juntado a Ocon con Piastri, que decían que era también mejor la de Gasly Ocon, se están dando cuenta que realmente no es tan buena. Ocon no es tan bueno sin Fernando Alonso y pues Gasly tampoco está siendo tan espectacular como lo era Fernando Alonso. Eso le está dando muchos quebraderos de cabeza a un equipo Alpine que son claramente el líder del resto, muy superiores, y están empatados a puntos con un equipo McLaren que está sufriendo mucho y aún así están empatados a puntos. Eso le está pasando al equipo Alpine esta misma temporada. Sobre todo para que estén empatados a puntos tuvo que pasar aquella colisión que tuvieron en Australia, un desastre para Alpine en un fin de semana donde tuvieron un ritmo sensacional, muy cerca de la zona alta, acabaron con un doble cero, con 0 puntos en su casillero porque sus dos pilotos colisionaron en aquella resalida caótica. Bueno, lo que ha dicho Joan Villa-del-Prat es una gran cagada de Alpine de dejarlos quitar. La verdad sea dicha. Y mira cómo está Alpine, el trabajo que tienen aún por delante. Es un equipo con el que yo tengo el corazón partido, porque es mi vieja fábrica que yo hice, que la diseñé cuando era Renault, y tengo muchísima gente trabajando allí. Como os estamos diciendo, Joan Villa-del-Prat era una persona que era mecánico, que ha sido jefe del equipo y ha estado también dentro del equipo Renault. Y sigue diciendo y dice, los franceses siempre han sido un desastre en ese sentido. Pues encima con dos pilotos franceses, si él opina que los franceses en este sentido son un desastre, pues fíjate. Sigue diciendo, dice, si ellos empiezan a contar cabezas otra vez, como están diciendo o hablando mal de su misma gente, estamos viendo un Lauren Rossi criticar directamente a Snaf Snauer, mientras que el jefe del equipo Alpine
echa balones fuera. Le hemos llegado a ver recientemente decir públicamente, después de todo lo que está pasando dentro del Alpine, simplemente centrarse en decir, bueno, yo tuve parte de culpa también del éxito de Aston Martin. Eso lo ha dicho Schnafnauer aquí, que lo hemos contado. Es un desastre. Sigue diciendo, dice, los problemas se van a incrementar dentro de lo que es la empresa, cuando el potencial de Alpine sea mucho mayor de lo que está demostrando. Es decir, que él cree que hay un potencial muy alto, que es así, porque lo hemos visto, lo vimos el año pasado con un Alpine que consiguió mejorar bastante para acabar siendo el líder del resto. Este año han conseguido dar un salto más y ser claramente diferenciados como líder del resto, y aún así les vemos todos los problemas internos que están teniendo. Así que por parte de Joan Villa-del-Prat, como dice, es una cagada haber prescindido de Fernando Alonso, que además también ha hablado acerca del equipo Aston Martin, de cómo está ahora mismo dentro, y desde luego dice que ahora está muchísimo mejor, y vuelve a recordarnos ese de que podría haber sorpresas. Ya lo estuvimos contando aquí, él dijo que a final de temporada podría haber sorpresas, sobre todo por el hecho de las restricciones que tiene Red Bull, la restricción que tiene de por sí por haber ganado el Mundial de Constructores el año pasado, que tienen menos horas de desarrollo y demás, y todo eso se le suma con la sanción que también recibieron por haberse cedido hace 2 años en el límite presupuestario. Por lo tanto tienen mucho menos y cree que podría llegar a haber sorpresas. Sobre todo, además, lo que comenta es que se nota un Fernando Alonso mucho más contento ahora, que él lo que buscaba era un equipo, era sobre todo esa palabra equipo, porque el PIN... Eso lo ha dicho Fernando Alonso en alguna ocasión, que no era un equipo como tal. Eso lo ha conseguido encontrar ahora. Además, ha encontrado un equipo competitivo y un coche con el que estuviera a gusto. Eso es lo que está diciendo Joan Villa-del-Prat, que es exactamente lo que ha acabado consiguiendo. Sobre todo, además, también pues dice que es espectacular el rendimiento que estamos viendo de Fernando Alonso, que está demostrando su buena conducción todavía, pese a la edad que tiene, pese a los años que lleva en Fórmula 1, la motivación que aún mantiene, pese a llevar 20 temporadas en la Fórmula 1, y vuelve a repetirnos, como estamos diciendo, que puede haber sorpresas por el potencial que tiene Aston Martin, por la buena gente que han estado fichando. Hemos tratado aquí en muchas ocasiones todo el potencial de desarrollo que tiene el equipo de Silverstone. Además de todo eso, comenta pues lo bueno que es Fernando Alonso, lo buen líder que puede llegar a ser también para conseguir traer esas mejoras. Todo eso junta un paquete muy fuerte en el equipo Aston Martin. Eso es lo que está comentando también Joan Villa-del-Prat, que nos recuerda esa sorpresa que podrían llegar a dar al final de temporada. ¿A quién le darían esa sorpresa si es que son capaces de llegar? Pues se la darían a un equipo Red Bull. Un equipo Red Bull que por ahora están bastante tranquilos. Todo se ha dicho, un equipo Red Bull que tiene una ventaja inmensa y que sobre todo, mientras no tengan problemas, mientras los dos pilotos entre sí no se quiten puntos, mientras no tengan conflictos, van a poder seguir liderando y van a sacar una ventaja inmensa antes de final de temporada. Aún así, Christian Horner ha advertido a sus dos pilotos, ha advertido tanto a Max Verstappen como a Sergio Pérez de un posible conflicto, que son conscientes que lo podría llegar a ver si ahora mismo están compitiendo por el título, pero que ellos, mientras ese conflicto no sea mayor y no perjudique a la imagen del equipo, así lo ha llegado a decir Christian Horner, no van a intervenir, porque ha detallado quién es el piloto número 1 y ha dicho que no tienen piloto número 1, que si hay un piloto demasiado aventajado en el Mundial y se están peleando el Mundial con otro, como podría llegar a ser 2021 contra Hamilton en el caso de Verstappen, por ejemplo, sí que detallarían ese piloto número 1, pero si eso no ocurre, como ahora mismo no está ocurriendo, que están claramente superiores y muy igualados entre sí, no van a tener ese piloto número 1. Eso es lo que ha estado comentando Christian Horner en estas palabras que han recogido Racing News 365, bastante interesantes. Sobre todo, me parece curioso el hecho de decir... A veces acabas teniendo conflictos entre tus dos pilotos cuando les estás dejando correr. Eso he llegado a decir, ahora leeremos detalladamente las declaraciones, pero son bastante interesantes en ese sentido. Más allá de eso, son conscientes de ese conflicto que puede llegar a haber, y es normal cuando dos compañeros de equipo compiten en igualdad de condiciones y además están en la posibilidad ambos de pelear, porque obviamente en igualdad de condiciones han competido durante muchísimos años infinidad de compañeros de equipo, pero que luego puedan los dos competir, pues es una cosa. Eso es algo que también difícilmente vemos, pero en toda la historia de la Fórmula 1, cuando ha ocurrido que los dos compañeros de equipo además están más o menos en esa igualdad de condiciones compitiendo por el título, siempre hay conflicto. Lo podemos llegar a ver en este caso de Sergio Pérez y Max Verstappen, veremos cómo acaba ocurriendo. El último reciente era el caso también de Lewis Hamilton con Nico Rosberg, un Nico Rosberg que gana el Mundial y dice hasta aquí, yo me marcho. Luego, anteriormente tenemos por ejemplo el caso de Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Tal fue el conflicto que con un coche claramente ganador, claramente dominador, les acabó pasando por encima por un único punto, Kimi Räikkönen ganando el Mundial, por todo ese conflicto, como estamos diciendo que hubo. Anteriormente nos podemos ya
retroceder a los años a lo mejor de Senna y Prost y demás. Es decir, ese conflicto interno siempre ocurre entre dos compañeros de equipo que van al máximo y que tienen los dos la posibilidad de pelear por el título. Y es algo que en el equipo Red Bull son conscientes, pero que mientras no perjudique, mientras tengan ese conflicto a lo mejor interno, sean conscientes de ello, pero compitan con respeto entre ambos y no ocurra lo que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, que ellos mismos les han dicho ya directamente a Verstappen y a Pérez de que no colisionen, de que no tengan problemas entre ambos en pista. Mientras eso no esté ocurriendo, les van a dejar competir porque no hay ni piloto 1 ni piloto número 2. Así también lo ha estado diciendo Christian Horner en estas palabras, diciendo que en el caso de que tuvieran que decidir un piloto número 1 y piloto número 2, porque pongámonos el caso, próximo año llega Fernando Alonso, Aston Martin, consiguen mejorar y están en la pelea por el título. Ahí a lo mejor sí que deciden un piloto número 1 y piloto número 2. ¿Por qué? Porque obviamente les va a salir más beneficioso centrarse en un piloto y que el otro ayude, más que eso, y por estrategias y demás. Es algo que ocurrió en 2021, en el momento en el que tuvieron que decidir al final que Verstappen obviamente era el piloto número 1. Creo que ahí no había ninguna duda entre porque Checo llegaba nuevo, porque Checo no estaba adaptado y no estaba ni cerca del nivel de Verstappen, entonces no había ninguna duda y Verstappen estaba a un nivel sensacional. Pero que en el caso de que llegase a ocurrir, escogerían ese piloto número 1, piloto número 2, que ahora mismo no lo tienen establecido y que sería en base al piloto que mejor posicionado esté. Así que eso sería otro caso. En el momento actual no tienen piloto número 1 ni piloto número 2. Y por cierto, desde Red Bull han recibido una crítica bastante fuerte por lo que está ocurriendo con el caso de Nick de Vries. Sí, Damon Hill ha criticado públicamente al equipo Red Bull y ha dicho que lo que está sufriendo ahora mismo Nick de Vries es algo habitual en el equipo Red Bull. Es decir, sabemos ese ultimátum que le han dado a Nick de Vries públicamente, tiene simplemente hasta Barcelona para poder rendir o le van a bajar del monoplaza y comenta que esto es una rutina habitual y que no debería de ocurrir porque no le dan seguridad a los pilotos, que es algo que hemos podido ver en los casos, por ejemplo, de Kvyat o en los casos de Gasly, Albon, cuando les han bajado del Red Bull sin darles esa confianza. Eso es lo que está comentando Damon Hill. Es bastante curioso y sí que es así. Red Bull siempre ha jugado con el hecho de primero tener dos equipos, porque lo hemos visto en multitud de ocasiones cuando, por ejemplo, a Kvyat le bajan en 2016 en mitad de temporada al equipo Toro Rosso para subir a Max Verstappen. Lo vimos en el caso también similar a Pierre Gasly, que le suben. Luego pilotos con contrato lo bajan a lo mejor y los quitan incluso de la propia Fórmula 1. Lo vimos en su año con Daniel Kvyat. Lo vimos incluso con un Alexander Albon que se quedó sin asiento de Fórmula 1 porque lo bajaron y no tenían hueco tampoco en Toro Rosso, ficharon a Checo y Alexander Albon se tuvo que buscar la vida en otra competición, que estuvo corriendo en el DTM hasta poder volver al año siguiente en Williams. Es algo habitual en el equipo Toro Rosso, es así, lo hemos visto en multitud de ocasiones y eso mismo comenta Damon Hill. Esto lo ha comentado en un podcast en F1 Nation y lo que ha dicho es: Helmut Marko es un maestro duro, ¿no? Es un tipo maestro duro para los pilotos y siempre lo ha sido. No sé de dónde viene, obviamente fue muy duro consigo mismo como piloto de carreras y algunas personas creen que de esa manera de sacar de los mejores de los pilotos para las carreras, es decir, que creen que siendo demasiado duros, Helmut Marko lo fue consigo mismo y cree que siéndolo con el resto de pilotos también es una forma buena para conseguir sacar el máximo de ellos. Y sigue diciendo y dice, ese lo hizo a Max en su día y respondió y cumplió. Así que hay argumentos para decir, bueno, los duros sobrevivirán y los débiles tendrán que ser descartados. Eso comenta Damon Hill y dice, pero dada la rotación en Red Bull, esta es una rutina típica, ¿no? Se llevan al piloto a mitad de temporada y dicen, bueno, tú estás fuera y entra otro. Y tiene la oportunidad de ver cómo se desenvuelve el otro piloto. Así que en realidad cambiarán a bastantes pilotos de esta manera y llegan a saber cómo son realmente y de otra manera. Eso es lo que comenta. Desde luego que sí, es lo que estoy diciendo. Sí que lo hemos llegado a ver. Ya hemos visto incluso a alguien dentro del equipo Red Bull que como va a salir a final de temporada pues lo ha criticado esta forma de actuar, que es el propio Franz Tost, que dice que él siempre ha insistido mucho en necesitan los pilotos 3 años para poder rendir, pero no le han hecho caso casi nunca a Franz Tost. Por ejemplo, en el caso de Yuki Tsunoda sí que le hicieron caso, Yuki Tsunoda, pero casi tampoco, porque Yuki Tsunoda el año pasado tuvo un pie y medio fuera. Vamos, finalmente se acaba quedando porque se marcha Gasly y no les queda otra que mantenerlo un año más, y vemos el buen rendimiento que está teniendo ahora mismo el piloto japonés. En el caso de Nick de Vries no le van a dar ni siquiera mitad de temporada, que normalmente los cambios cuando han subido, por ejemplo,
ejemplo, cuando quitaron a Albon y cuando subieron a Albon al equipo Red Bull y bajaron a Pierre Gasly, eso fue en el parón veraniego, aunque por ejemplo en el caso también de Daniel Kvyat fue antes del Gran Premio de Barcelona, es decir, que bueno, al final esto difiere un poco, no tienen una fecha establecida, y en el caso de Nick de Vries, como no rinda a partir de Barcelona, ya lo sabemos, se va a subir Liam Lawson, según ha comentado Helmut Marko. Las informaciones primeras que salieron era que podría llegar a ser Daniel Ricciardo, ahora comentan Liam Lawson, así que bueno, veremos cómo evoluciona el caso dentro del equipo Red Bull, que también tenemos unas declaraciones de Ford, más específicamente el director global de Ford Performance Motorsport, que ha hablado acerca de la unión con el equipo Red Bull y sobre todo una de las claves para su llegada a la Fórmula 1. ¿Cuál es esa clave? Pues bueno, sabemos que Ford está metido su propia política interna en una electrificación, y justo en los motores que van a ayudar con el equipo Red Bull, sabemos que no va a ser un motorista completo, es decir, no van a ser ellos los que hagan los motores, simplemente van a proporcionar ayuda. La ayuda va a llegar en la parte eléctrica, la parte en la que se están centrando y la parte donde tienen muchos conocimientos. Vale, ¿qué es lo que han necesitado? ¿Cuál ha sido una de esas claves para que Ford sea capaz de llegar al equipo Red Bull y que regrese a la Fórmula 1 y que se volviesen a interesar por la Fórmula 1? Sobre todo la intención por parte de la Fórmula 1 de la sostenibilidad. Sabemos que la Fórmula 1 está en una misión de conseguir una sostenibilidad mayor. En 2026, con los nuevos motores, se va a conseguir mucha más sostenibilidad. Se han reducido también muchos aspectos que contaminaban demasiado. El combustible también va a ser variado y van a ir cambiando a lo largo de los años para conseguir un combustible mucho más sostenible, y es algo que a Ford le encantó, es algo que a Ford le hizo volverse a interesar por esta categoría, y es una de esas razones por las que han vuelto. Lo que comenta específicamente, aparte de muchas otras declaraciones que ha comentado, lo que comenta, como digo, Mark Rushbrook, director global de Ford Motorsport, es fantástico ver el compromiso de la serie, de la Fórmula 1 y de la FIA con el combustible sostenible a partir de 2026, con una mayor electrificación. Esta es otra cosa, claro, esa electrificación, que es lo que va a ayudar Ford al equipo Red Bull, pasa a ser un 50%. El 50% de la potencia del motor va a ser eléctrica. Entonces, claro, cuadra perfectamente con una compañía que está queriendo electrificarse en ese sentido. Y sigue diciendo, dice, y con lo que la serie tenga cero emisiones netas de carbono en 2030. Esa es la misión de la Fórmula 1, tener esas cero emisiones de carbono. Eso está muy alineado con lo que queremos hacer. Así que, como digo, pues esa es una de esas claves que ha tenido esta llegada de Ford a la Fórmula 1. Muy brevemente ese tema, vamos a pasar al siguiente y vamos a detallar unas palabras de Toto Wolff volviendo a hablar acerca de la más que posible renovación de Lewis Hamilton. Sí, yo lo he comentado aquí, ya hemos tratado muchas veces esta posible renovación, lo hemos comentado, yo creo que va a renovar, aunque se está complicando bastante, pero ha dicho Toto Wolff algo bastante interesante. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho que por primera vez en los 10 años que lleva Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, por primera vez difieren de intereses. ¿Qué es lo que difieren? Bueno, ha estado hablando Toto Wolff, ha comentado que son muy amigos entre él y Hamilton, que es un momento muy complicado en sí, el momento en el que tienen que renovar, porque tienen que sentarse y tienen que hablar económicamente con uno de sus mejores amigos, así lo ha estado diciendo, y que al final no es fácil, y no es fácil que uno de ellos, que es Hamilton, quiera sus propios intereses, sobre todo económicos, pero claro, Toto Wolff también quiera los intereses económicos, quiera los intereses económicos de su amigo para que esté contento, pero tenga que mirar por los intereses económicos de Mercedes y demás. Bueno, eso es lo que ha estado comentando, y es que además dice que es la primera vez en esos 10 años que difieren en los objetivos, que han divergido, y que eso es lo que está dificultando esto. Básicamente, yo como leo esto, yo lo que creo es que Hamilton quiere un sueldo más o menos similar al que tiene, si no igual, algo inferior como poquísimo, o incluso superior, pero bueno, estoy diciendo, quizás si como mucho quiera algo inferior, pero que no sea demasiado, y en el caso de Mercedes es muy posible que estén interesados en reducirle bastante el sueldo, porque Mercedes ahora mismo no está ganando, porque Hamilton no está en el momento en el que ganó 6 títulos con ellos, que fueron aquellos 6 títulos que logró 2 y luego otros 5, que logró 2 y luego otros 4, compitió durante 8 años consecutivos por el Mundial, pero ahora mismo no es ese punto. Entonces ellos quieren reducirle ese sueldo, en el caso de Hamilton no. Así es como yo leo este momento, y eso es lo que estaría dificultando esta renovación. Me parece bastante interesante eso, porque ya sabemos todo el tema de esa renovación de Hamilton, las palabras de Leclerc, la crítica
Ojo, cuidado, la crítica de Piero Ferrari a Charles Leclerc lo hemos visto en el vídeo anterior, así que si queréis verlo, iros al vídeo anterior. No sé si fue el anterior o el de ayer, ya difiero de vez en cuando con los vídeos, pero vamos, una crítica que ha dicho Piero Ferrari, vicepresidente de Ferrari, al propio piloto monegasco. Recomiendo que lo vayáis a ver. Con todo esto, pues bueno, veremos cómo evoluciona toda esta situación. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar acerca de los males que está teniendo el equipo McLaren. Los ha detallado Andrea Stella. Andrea Stella ha hablado acerca de estos males, de estos problemas que está teniendo McLaren. Ya sabemos, un inicio de temporada muy duro para el equipo McLaren. No se esperaban este inicio tan malo. Están muy lejos de donde les gustaría estar. Ya lo hemos estado viendo, simplemente el Gran Premio de Bakú es el único fin de semana que realmente han podido rendir bien. Dependerá del circuito, porque en Bakú sí que fueron bastante bien, así que habrá algún tipo de circuitos donde conseguirán ir mejor, pero ya hemos visto, por ejemplo, en Azerbaiyán rindieron bien, llegamos a Miami y rindieron fatal. Y Andrea Stella dice que todo esto va más allá. Textualmente, ¿qué es lo que ha dicho? Dice que sé que en algunas de las conversaciones anteriores habíamos hablado de que es más una cuestión de eficiencia aerodinámica, donde perdía el equipo McLaren. Él ya había dicho que era cuestión de eficiencia aerodinámica. Dice, es cierto, porque si ves el tiempo que perdemos en la recta, sí que perdemos debido a la resistencia aerodinámica. Pero en general, si tienes más carga sin cambiar las características, iríamos bastante más rápido. Entonces ya habla ahora mismo no solo de la eficiencia, sino de la carga. Sigue diciendo, dice, pero dentro de esas ventajas de tener en general más carga y menos resistencias, está este patrón donde potencialmente asociado a la infraestructura que estamos mejorando. Condiciones que en la pista son muy desafiantes porque estás en una curvatura. No podemos disimular en el túnel de viento adecuadamente. Así que vemos, primero, ¿qué es lo que he dicho? Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que es más cuestión de carga. Por eso, por ejemplo, pese a que no consigan una velocidad punta extrema, es uno de los equipos que menos velocidad punta consiguen. Y eso lo pudimos ver incluso en Bakú, el circuito donde mejor han rendido y donde mejor resultado tuvieron. Aún así, hubo un Lando Norris, por ejemplo, que se quedó estancado detrás de Nico Hülkenberg durante prácticamente toda la carrera, hasta que el piloto alemán tiene que cambiar neumáticos porque había hecho la estrategia inversa y demás. Entonces vemos que es un equipo que en ese sentido le cuesta bastante, pero sobre todo muy interesante esto que ha dicho último, porque comenta acerca del túnel de viento. Dice que no son capaces con el túnel de viento actual no son capaces de simular lo que ven en pista. El problema de McLaren va más allá de ahí, va más allá por ese sentido, porque no son capaces de simular los problemas que pueden tener en la pista realmente con su túnel de viento. McLaren está realizando también un túnel de viento que va a ser finalizado este mismo año, pero hasta que no lo finalicen, el problema es que tiene un túnel de viento antiguo y no están siendo capaces de replicar esos problemas. Y ahí es donde McLaren está perdiendo ventaja y por lo que han perdido este año rendimiento, porque están teniendo más problemas que ellos no eran ni siquiera conscientes de que iban a tener y no los habían podido prever, y por eso están yendo tan tarde además con las mejoras de su monoplaza. Eso es lo que nos ha comentado Andrea Stella. Igualmente, bueno, el túnel de viento, como digo, va a ser finalizado este año. El equipo McLaren lleva realizando ese túnel de viento desde el año 2019, por supuesto. En condiciones normales debería de haber estado acabado ya, lo que pasa es que hubo una pandemia de por medio que retrasó todo esto. Aún así, lo que yo quería decir sobre el túnel de viento es que los datos del túnel de viento no son del todo fiables siempre. Porque luego lo pones en pista en carrera y no te puedes llegar a fiar. Esto es lo que yo repetía en muchas ocasiones con el caso de Aston Martin, porque los datos del túnel de viento de Aston Martin eran muy prometedores. Luego ha resultado ser Aston Martin que sí que ha sido muy buenos, ¿no? Pero eran muy prometedores y no nos podíamos llegar a fiar, porque luego lo pones en pista y hay veces que no siempre es correcto. En el caso de McLaren, por ejemplo, nos están diciendo que no está siendo correcto, no lo están pudiendo replicar, porque el túnel de viento es una cosa y te sirve muy bien para desarrollarlo, para tener un mejor entendimiento, mejor de lo que los tendrías sin ese túnel de viento, pero no es 100% certero. Si lo fuera 100% certero, Mercedes el año pasado hubiera dominado. Yo lo digo por eso, porque los datos de Mercedes que tenían del túnel de viento para el monoplaza 2022 era que iban a arrasar y no lo hicieron. O sea que bueno, en ese sentido sí que tienen que preparar ese nuevo túnel de viento, cuando lo tengan les va a ir mucho mejor, pero que no siempre es certero y pueden tener problemas con el túnel de viento que no sean capaces de ver, y por esa razón, pues bueno, desde el equipo McLaren esperan ver qué consiguen con este nuevo túnel de viento y veremos si consiguen las mejoras. También trajimos recientemente sobre Andrea Stella, que comentó sobre las mejoras, unas mejoras que van a ir introduciendo estas próximas carreras, pero que no esperan que los problemas que ahora mismo tiene el equipo McLaren sean solucionados ya con las próximas mejoras, porque son actualizaciones que hicieron ya incluso antes de Bahrein
y que no sabían todos los problemas que iban a tener, entonces que todavía va a quedar bastante tiempo para que sean capaces de solucionar dichos problemas. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.